Bueno, continuamos con nuestra clase de concretos. En la clase pasada hablamos sobre el concreto fresco, cómo se prepara el concreto, que es una mezcla de agua, cemento y agregados, y pues los aditivos, que aquí en inglés lo separan, que es admixtures y aditives, creo que es así las palabras. Y eso, pues hay diferentes pruebas que se tienen que hacer tanto a los agregados y cómo se preparan las muestras y etcétera, ¿no? De cómo se debe colocar el concreto, aprendimos varias cositas de alturas máximas de colocado y que muchas cosas sobre el concreto fresco. Ahora vamos a ver el concreto ya endurecido y cómo se va a comportar. Entonces, eh, bueno, Eh, ¿qué es lo importante del concreto? El concreto es un material que resiste muy bien la compresión y básicamente se usa es para eso, nada más. Y entonces, como eso es lo más importante que se prueba, entonces se tiene que hacer pues pruebas de compresión, ¿ya? Y pues obviamente el concreto se clasifica debido a su fuerza de compresión, que eso es lo cuando usted va a obra y le dicen, ay, hay un concreto de 21 megapascales, un concreto de 28, un concreto de, no sé, de 25, no sé. Eso es lo que le van a decir, que es cómo está clasificado por su fuerza. Eso es básicamente la parte más importante. Entonces, ¿qué se hace? Primero se tiene en cuenta que hay aquí lo que le dicen un espécimen o una probeta o una muestra, como quiera llamarle. Y existe dos formas de hacerlo. En casi todo el mundo se usan los cilindros de concreto, como en Colombia y en Estados Unidos, se hace una muestrica de cilindro, se deja esa, o sea, viene la mixer, o está usted en su planta de concreto y quiere sacar la muestra, te saca un poquito de concreto y lo pone en un molde cilíndrico. En ese molde cilíndrico usted lo deja endurecer y lo deja usted curado en unas piscinas con agua durante 28 días, porque nosotros ya dijimos que se asume que obtuvo la resistencia máxima al concreto a los 28 días. No es exactamente correcto, pero estadísticamente hablando es suficiente decir que a los 28 días se obtuvo la resistencia máxima. Igualmente, después de los 28 días se sacan esas muestras de la piscina y se fallan. ¿Qué significa se falla? Se meten en una máquina. Entonces viene aquí, digamos aquí el cilíndrico, y le ponen en una máquina que tiene pues un pisito y acá tiene como un pistoncito que le va a hacer carga y le empieza a hacer carga y le está haciendo fuerza así, de compresión solamente hasta que la muestra se rompe. ¡Ta! Y cuando se rompa, pues esa fue la resistencia máxima del concreto. Así es que se hace. Eh, y entonces, ¿qué es lo que se empieza a medir durante ese ensayo? Usted le va aplicando aquí una fuerza. Esto aplica tanto para el cilindro como el cubo, solo que en Alemania y en algunas partes de Europa, en lugar de hacer un molde cilíndrico, pues hacen un molde cúbico. Pero el concepto es exactamente lo mismo. Se hace así una fuerza de compresión, se va cargando la máquina, suena así y se va midiendo la deformación. Entonces, ¿qué es la deformación? Pues obviamente usted está metiendo fuerza y aquí pues el cilindro o el cubito se achica un poquitico. Obviamente, como estamos hablando de concreto, pues esa deformación o desplazamiento que usted ve es mínimo, es muy, muy chiquitico y con los ojos no se puede ver fácilmente. Eh, pero para eso hay unos medidores especiales que te ayudan a medir ese desplazamiento. Y entre más fuerza, pues obviamente se va a volver más chiquito. Es como si usted tuviera, no sé, un cubito, un cilindro de plastilina, pues entre más fuerza usted le haga, pues esto se va a ir espichando y se va deformando, ¿no? Y entonces eso es lo que usted mide. Y eso usted lo pone en una gráfica, como esta, donde un eje, que es esta, como este seisito raro, esta o rara, eh, si mal no estoy, se llama sigma,
Este sigma es la fuerza, el esfuerzo. ¿Por qué? Porque es la fuerza sobre el área del elemento, ya sea pues el área de un círculo cuando es un cilindro o pues el área del cubo, bueno, de un cuadrado cuando sea el cubo. Entonces, este sigma está definido como la fuerza sobre el área, que es el esfuerzo. Es una fuerza sobre área y está dada en newton sobre milímetros cuadrados, que vuelvo y digo, es lo mismo que decir un megapascal. Es exactamente lo mismo. Es como si alguien se llamara José y le dijeran de cariño Pepe. Es exactamente la misma persona, es exactamente lo mismo y es el mismo nombre, solamente que diferente. Aquí pasa lo mismo. Newton milímetro cuadrado es igual a megapascal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, pues, cuando no hay fuerza, pues tampoco hay deformación. Y esta deformación, que es esta E graciosita que usted ve acá, indica el delta del desplazamiento. ¿Qué es el delta de desplazamiento? El delta del desplazamiento es la posición inicial menos la posición final, es decir, este espacio que se deformó. Ya usted aplicó una fuerza y esa fuerza le, le hizo achiquitar su cubito así, digámoslo así, y aquí pues hubo un desplazamiento. Ese desplazamiento pues se mide, digamos, esto menos esto, y esto es lo que uno dice un delta. Siempre que vea un delta es una resta. Entonces es la resta del desplazamiento pues dividido la longitud inicial de la probeta. Y eso pues obviamente es pues el desplazamiento o deformación, también se puede decir en español. Se dice más deformación. Entonces obviamente aquí entre mayor entre fuerza cero, pues hay cero de formación. Y entre usted va aumentando la fuerza que le va aplicando al elemento, pues obviamente aumenta el esfuerzo y por consiguiente va aumentando la deformación del elemento. ¿Y hasta dónde llega la deformación? Pues hasta la resistencia máxima, que es la de diseño del concreto cuando se rompe. Y hace y cuando se rompe, pues obviamente ya pues baja la curva, porque pues esto fue lo máximo que fue el máximo esfuerzo. Ya después no hay esfuerzo porque pues se rompió el elemento. Eso es. Entonces, esta es la típica curva de esfuerzo de formación que tiene muchos materiales. Entonces voy a borrar estas líneas que hice, pero lo importante es que usted reconozca esta curva. Y esto sí se tiene que aprender la curva. Ahorita le voy a mostrar unos puntos importantes que se tiene que aprender para esta parte de concreto. Son muy fáciles, pero siempre es bueno conocerlas, ¿no? Eh, entonces, vuelvo al caso. Sabemos que el concreto es bueno para la compresión. Se va a medir cuánto es la compresión del concreto y entonces usted toma una muestra, ya sea cilíndrica o cúbica, vale huevo, es una muestra, y lo que usted va a hacer es la mete en un aparatico. En ese aparatico su merced le pone una fuerza que se traduce en un esfuerzo, porque es una fuerza sobre área. Usted le aplica la fuerza pues en toda el área del elemento y va cargando el elemento de a poquitos. Entonces le va aumentando la fuerza. Entonces comienza usted, no sé, 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 25 toneladas. Y entonces eso, pues obviamente, con esas cargas tan poderosas, va a llegar un momento en que pues, hay desplazamientos, se van midiendo y se genera este tipo de curvas que tenemos acá. Así de sencillo, este tipo de curvas que tenemos acá, que son las típicas. Entonces, nosotros dijimos que teníamos que tomar un espécimen o una muestra y pues hay dos formas de tomar la muestra. Si usted ya concretó y ya el concreto está endurecido, pues usted lo que tiene que hacer es taladrar una muestra. Usted taladra con un taladro y saca un cilíndrico y ese cilindro después lo pone a comprobar cómo es la resistencia, aplicándole pues la fuerza que ya le expliqué. ¿Cuándo se hace estos especímenes? Cuando están ya secos, cuando no se hicieron probetas frescas,
Es decir, cuando llegó la mixer o cuando se hizo la planta no recogieron el concreto, se olvidó, pudo haber pasado, cagada, pasa. Muy raro que pase, pero puede pasar. Entonces se saca. O cuando hay dudas de la estabilidad, porque de pronto se dice, uy, hubo un fallo en el lote, o se curó mal el concreto, o no se está seguro de algo. Y entonces, cuando no se está seguro de algo, la única forma es probar las cosas y pues por consiguiente se saca un número de probetas determinado. Obviamente después se vuelve y se rellena el hueco con concreto, obviamente, ¿no? Pero pues se tiene que determinar eh, la dureza de ese concreto en sitio, ¿no? Y se toma y bueno, aquí por ejemplo puedes ver que acá pusieron un número porque usted no solamente saca una probeta, sino tiene que sacar varias, pero el concepto es que cuando ya el concreto está endurecido y lo necesita probar, tiene que sacarle un boquete y ese boquete es el que prueba. Pero obviamente nadie quiere hacer eso porque usted tiene su pared o tiene su muro de la represa o tiene la columna del puente y usted no quiere taladrarlo, ¿no? Porque pues va a quitarle material y pues un hueco y pues es un gallo y un camello. Entonces, como usted no quiere hacer eso, pues entonces usted toma las muestras frescas. Entonces vuelvo y le digo, viene la mixer o en la planta, se recoge un poquito de material y así como está haciendo este señor que está acá, eh, rellena las formaléticas, las deja secar, luego las mete en una piscina con agua, si mal no estoy, a 25 grados centígrados y se deja por 28 días para luego probar. Y estos son para concreto fresco. Y pues es la forma más fácil, obviamente, más barata, más fácil y pues es la mejor forma, ¿no? Entonces, eh, primero pues usted necesita un molde que sea liso, que esté limpio, porque no que aquí el pegote concreto, no, tiene que estar limpio, lisito, se le echa un agente desencofrante, es decir, un aceite. A veces, antiguamente aquí le echaban eh, ACPM, pero pues, bueno, diésel, eh, eh, que este es muy malo para el ambiente, entonces ya no se puede usar. Se usan unos aceites especiales y unas cosas especiales, pero pues si uno está en un país de Latinoamérica, en un país que no se importe mucho eso del medio ambiente, el diésel o ACPM, como se dice en Colombia, pues funciona perfectamente, ¿no? Y se compacta. Ah, ¿por qué se pone eso? Pues para poder despegar el cubo de la formaleta, ¿no? En las obras eso pasa siempre. Usted tiene que tener un agente desencofrante, que es como una especie de aceite o algo oleoso que usted coloca en las paredes de la formoleta para que cuando usted la abra pueda sacarla. O si no, el concreto se le pega a ese acero o a ese material y pues no sacó ni la muestra y dañó la formaleta. Entonces, pues todo mal. Entonces, por eso es esto de colocar un agente desencofrante o pues un aceite antes del casting. Casting es la concretada o echarla en una formaleta, ¿no? Palabra en inglés que es como echar concreto en una formaleta o en su forma final, ¿no? Casting. Él lo vibra y tiene que controlar el curado de esa probeta muy bien en condiciones de humedad y temperatura. Eso lo que hacen es lo meten en una piscinita totalmente sumergido de agua y esa piscina, si mal no estoy, está a 25 grados centígrados y siempre tiene que estar a unos 25 grados centígrados. En muchas zonas en Colombia, eso es la temperatura, porque deberían tener como una calefaccioncita o algo para mantenerlo constante. En Colombia, en muchos sitios eso se ignora y se dejan solamente en agua y listo. Pero si usted fuera un laboratorio eh, muy famoso, muy acertado, pues tendría que hacerlo, ¿no? Y después de los 28 días, ¿por qué 28? Porque nosotros dijimos que a los 28 días se tiene el concreto su máxima durabilidad. Ya con eso usted eh, hace la prueba. Tiene ya el concreto duro y vuelvo a esto que usted la prueba con una máquina y le va poniendo peso. Esta es. Entonces, vuelvo y le digo, usted lo hace, se secó, se tuvo, o ya sea que la haya sacado post concretada y se mete en una máquina. Esta máquina pues genera una presión, una fuerza que se traduce en un esfuerzo y usted empieza a meterle carga hasta que se parta el cubito o cilindro.
y esa es la cuestión. Acá tienen unas cuestiones para ir midiendo la deformación y pues usted genera este tipo de gráficas y ya con eso usted terminó el ensayo. Eh, la clasificación del concreto, entonces se determinan si son concretos normales. Bueno, vuelvo y digo, usted hizo su prueba y todo. Entonces, obviamente, a la gente le gusta clasificar las cosas, pues para que sea estándar, porque si usted llama a una empresa, por lo general de concretos, esos manes ya tienen concretos tipos, porque pues esos manes venden concretos. Entonces ya está todo estandarizado. Y como ya está todo estandarizado, pues es una maravilla. Y cuando alguien diseña una estructura, pues por lo general usa un concreto estándar. ¿Para que qué? Pues para que quede fácil eh, pedirlo en una planta y no decir, yo quiero un concreto de 23 megapascales de resistencia. ¿Puede pedirlo? Sí. ¿La planta lo puede diseñar? Sí. ¿Se lo pueden enviar? Sí. ¿Es estándar? No. Entonces le van a cobrar a usted más. Sí, le van a cobrar más. Entonces, pues, si el diseño estructural decía, ay, necesita 23 eh, megapascales, pues lo redondean a 25. Le dice, mi hijo, pida de 25 y ya no se preocupe más. Así de sencillo. Entonces, hay concretos normales y concretos aligerados. Y dentro de los concretos aligerados y los normales se dividen en concretos de resistencia normal y de alta resistencia. Alta resistencia es porque aguanta un montonazo el esfuerzo. Eso es variable y depende de qué es lo que usted considera alto, qué es lo que considera usted bajo. Esto es recuerdo con esta norma. En Colombia, por ejemplo, ya si mal no estoy a partir de 48, o sea, como por acá o por acá ya se considera alta resistencia. Pero pues eso va variando dependiendo de cómo va avanzando el tiempo y cómo aumentan las tecnologías y dependiendo de la normativa, ¿no? Entonces son usos normales. ¿Cómo se lee esto? C de concreto, LC de light weight concrete, o sea, L de aligerado. Y C normal, pues sería el normal. Esto de acá que usted ve estos numeritos es la resistencia en megapascales o en newton sobre milímetro al cuadrado. Da exactamente igual. Y entonces, como yo le expliqué que habían dos tipos de muestra, que podía ser cilíndrica o de cubito, si usted hace el ejercicio de meterle presión, su esfuerzo varía diferentemente. Un poquito varía la fuerza que resisten, porque el cilindro es más altico y como es más altico, pues se parte, digamos, más rapidito. El cubito, como es más sapurrito, resiste un poquito más. Entonces, por eso aquí el concreto lo colocan con dos números. El primero va a ser con el del cilindro y el segundo el del cubo. Si usted tiene dudas, siempre el que sea más grande es el del cubo porque el cubo es apurrito y pues resiste más. Así de sencillo. Pues porque ya es más apurrito. Entonces, esto es lo que indica este número. ¿Qué significa este número? Significa que es un concreto que resiste 20 megapascales o 25 megapascales dependiendo del ensayo que su merced vaya a hacer. Si es de cilindro o si es un cubito. Esto es, en Colombia por lo general eh, hay ligeras diferencias con esta norma, no importa, pero por lo general la gente pide concreto de 21 megapascales, no de 20, se pide de 21. Eh, porque nosotros tenemos otra normativa. Y pues ha sido tradicional el de 21 megapascales. Pero por lo general, estos dos de acá, de 21 o 20 en este caso y de 25, son los que más se usan en el día a día en las estructuras normales. Estos dos es como el de combate. Incluso este cuando ya es un elemento ya como muy alto y como muy importante. Pero estos dos son los más
digamos, los más usados, ¿no? Así como datazo. Bueno, entonces aquí hay un concepto que es interesante saber y es que usted hace probetas. Obviamente usted no hace una, usted hace muchas probetas. Hay una norma y la norma le dice, si usted va a hacer tantos metros cúbicos de concreto, necesita sacar X cantidad de probetas o de muestras. Y pues eso ya está en una norma. Y esa norma le indica a su merced que el 5% de lo que usted quiebre puede estar menor a la resistencia dada. ¿Eso por qué pasa? Porque obviamente pues la producción es hecho con piedras, agregados, con agua, en una máquina que no es la más precisa del mundo. O sea, sí es precisa, pero pues estamos hablando de elementos naturales que pueden tener algunos defectos, que la planta de pronto se modificó ligeramente e incluso un 1% que se varíe puede tener alguna repercusión en el concreto. Entonces, indica la norma que únicamente el 5% de las probetas que usted genere pueden estar por debajo de este valor de diseño que usted está solicitando. Estadísticamente, aquí ya viene la estadística, le dicen a usted para que usted pueda cumplir con eso. Esto ya no le sirve al ingeniero. Esto que le estoy contando y le voy a contar, no es para el ingeniero residente de obra. Al man no le importa un bledo. Al man lo único que le importa es que le llegue el concreto a la planta y el man hace las probetas y en algún momento las reventará. Esto que le voy a decir es importante es para los que producen los concretos, para los que los producen en Argos o en Cemex. Entonces hay una normativa que dice, mire, de su concreto solo el 5% puede llegar a ser menor a lo que le solicitaron. Y entonces hay una cuestión estadística, esa cuestión estadística le da como resultado que le tiene que sumar 8 megapascales a la mezcla para que estadísticamente cumpla que menos del 5% tenga menos resistencia. ¿Qué significa eso? Si el residente en obra le dice, uy, señor Cemex, necesito un cemento de 20 megapascales. Bueno, 20-25, si está aquí en Europa, que lo tendría que decir así. Quiero un concreto C20-25. Entonces, en Cemex configuran sus máquinas para que sea de 28-33, para que estadísticamente hablando, cuando hagan sus muestras, estén por debajo de este 5%. Esto es esta fórmula de acá, le podría explicar más, pero el resumen es que en la norma europea, esa desviación es más o menos unos 8. ¿Y esto dónde aplica? Únicamente en la producción del concreto. Vuelvo le digo, esto le importa un bledo al residente. El residente solamente dice, señor, yo quiero este producto. Y los de Cemex o Argos o de lo que sea, se ponen a hacer sus cuentas y dice, bueno, tenemos que echarle, digamos, 8 megapascales más para cumplir normativa. Eso es lo único importante. Vale, miremos los key points de acá. Entonces, sí, efectivamente, el concreto tiene una fuerza de compresión que se prueba usando cubos o cilíndricos de un tamaño estándar. Claro, esto ya tiene un tamaño estándar del- de la normativa. No me acuerdo bien, pero creo que es un cubo de 10 por 10 o de 15 por 15. Creo que es de 15 por 15, sí, porque el cilindro es de 15 de diámetro y 30 de altura. Es el doble de alto. Entonces sí es así, debe ser de 15 por 15 y el otro de 15 de diámetro 15 y altura 30 del cilindro. Bueno, lo importante acá es que el concreto se clasifica por su peso, si es un normal o aligerado, y por la fuerza de compresión del cilindro y cubo. Y bueno, ya después usted le puede poner más apellidos, si es autocompactante, si tiene fibra, si tiene algún aditivo, ¿no? Pero lo importante es cuando usted va a pedir o tiene usted su ingeniero residente o el diseñador que diseña, dice, ah, quiero un concreto normal o quiero un concreto aligerado y quiero un concreto aligerado, no sé, de 40-45, un concreto normal de 40-45.
punto. Eso es lo único que tienen que ponerse en cuenta, ¿no? Y se hace la revisión a los 28 días. En la norma colombiana se hacen más muestras, yo creo que también en esta europea, porque a uno, la norma le dice a usted, es importante el de 28 días, pero a uno le da culillo por si pasa algo. Bueno, como dijimos, el concreto resiste muy bien la compresión, pero también en el mundo pues va a recibir tensión, pues porque el mundo es 2D y 3D y entonces va a tener fuerzas por todos los lados y va a haber fuerzas de compresión y de tensión. Aquí se muestra más o menos cómo son las trayectorias cuando se está presionando el elemento y dónde se genera compresión y dónde se genera tracción. Obviamente si yo hago aquí presión en este elemento, voy a generar que esto se achiquita, digámoslo así. O sea, esto va a ser, digamos, una deformación, digamos, como exagerado, así, como si usted lo estuviera como ahuevando, digámoslo así, como se vuelve así como más chaparrito, pero el material pues se expande por los laditos y eso genera acá unas tensiones. Entonces por eso es que se ve aquí estos elementos de tensión. Eso es interno en el concreto, ¿no? Eso es interno. Y entonces, debido a eso, pues va a llegar un punto en el cual no resiste más y ante la compresión falla internamente. Es una falla de interna del mismo material. Y entonces hay diferentes puntos y diferentes etapas que se va revisando el material y que se ven representadas en estas curvas de esfuerzo, que es la que ya te había explicado. Entonces, hay una primera parte donde usted pone un determinado esfuerzo y el concreto no le importa nada. Si acaso sale alguna microgrieta por dentro que usted ni siquiera nota eh, y no interesa, ¿no? Entre más fuerza usted le va haciendo, empiezan a aparecer más grietas. Sí, por ejemplo, acá empiezan a aparecer algunas grietas. Entre más fuerzas, usted va a ver más grietas hasta que ya esto se falló, básicamente. Aquí todavía no se ha roto, pero ya está a un paso de que haga tac, tac, así, y que se vaya el material y se descascara y se rompa. Y esto tiene unos porcentajes que son importantes y es lo que le digo que esta gráfica sí se la tiene que aprender. Estas de acá, estas pueden ser pregunta de examen. Los puntos importantes de esta gráfica, vuelvo a digo, si usted va a construir esta gráfica de la izquierda, es una curvita así. Y los puntos importantes es 30% y 75%. Estos dos son los puntos más importantes. 30%, 75%. Y bueno, obviamente el 100, que es cuando falla el material. Y bueno, pues la gráfica comienza en cero porque pues, no hay deformación. Entonces, ¿por qué es importante del 0 al 30? Del 0 al 30 es material se comporta plásticamente. Es decir, que usted le aplica la carga, si se la retira, regresa al original. No le pasó nada, no hubo deformación. Es una deformación que se dice elástica. ¿Por qué? Porque es como cuando usted tiene un cauchito y usted coge el cauchito y lo estira y lo suelta y vuelve a su posición original. ¿Sí? Eso es una deformación elástica. ¿Ya? Esa deformación elástica es favorable porque pues significa que regresó a su posición original. Hay una deformación que es de entre el 30 al 75, que es una deformación plástica. Significa que se deforma, pero no regresa a su posición original, como la plastilina. Usted tiene así su bloquecito de plastilina, su merced la espicha y cuando la termina de oprimir, pues quedó diferente, le quitó la fuerza y la plastilina no regresa a su posición original. Por eso se dice una deformación plástica.
Y después de esto empieza la zona de falla, hasta el 100% donde falla el elemento. Entonces, esos son los puntos importantes. El 30, el 75. El 30 es una línea recta y acá tiene un poquito de curvita. Entonces, si usted hace su línea, hace más o menos así una línea recta y después, bueno, también se ve muy recta, pero es más curvita, ¿ya? Entonces aquí usted si va a marcar, coloca aquí el 30, coloca como por acá pues su 75 y bueno, acá pues obviamente se ve el 100, ¿no? Que es la falla. Y después acá llego al tope máximo que es el 100 y pues baja. Y bueno, acá pues obviamente se ve que el 0. Aquí es el esfuerzo y aquí estamos hablando de la deformación. Esa es la curva. Y acá le muestra aquí la grafiquita para que a uno se lo acuerde que aquí casi no hay nada porque estamos en la zona elástica y acá se empieza a ver usted el craquelado. Aquí mira, aquí se empieza a ver cada vez más el craquelado y aquí pues ya craqueló y toteó. ¿Por qué existe ahora esta gráfica de acá? Voy a ver si puedo, no sé cómo borrar acá. Ve, no sé, bueno, no importa. O sí, espere, a borrar. Listo, entonces voy a ir borrando esto de acá. Entonces, ¿por qué está la curva de la derecha? La curva de la derecha está porque muestra lo mismo, pero desde otro ángulo. Este de acá que usted ve está viéndolo en deformación longitudinal. ¿Qué significa? Usted está colocando su muestrica, la está presionando y acá usted solo está midiendo cuánto se achiquitó esta longitud L que se achiquitó. En cambio, como usted puede intuir, pues el volumen también va a variar, porque si usted aplasta un cubito de plastilina que lo tenía así, pues se va a encoger, pero se va a volver como más anchito, ¿no? Se vuelve así como más gordito y más chiquitico porque usted lo presionó y cambia el volumen del elemento. Esto de acá, esta curva de acá, muestra esas variaciones de volumen. Eh, Vuelvo y digo, eso también se mide con un ensayo y todo, ¿no? Y hay eh, instrumentos que miden la deformación y puede sacar usted la curva. Y esta curva, el importante es aquí el punto del 75%, porque este es el punto máximo crítico en el cual el elemento, aquí usted, si se da cuenta, usted va aumentando el volumen. ¿Y eso por qué? Porque usted está apachurrando el elemento y lo va apachurrando y se va, digamos, como ensanchando, se va volviendo así más sapurrito, hasta que llega al punto crítico. Cuando llega al punto crítico, entonces ya empieza a perder volumen porque usted lo que hace es que empieza a caérsele pedazos, digámoslo así. Entonces, pues digámoslo así de una forma que no es exactamente eso, pero pues empieza usted a perder volumen hasta que llegó al 100% y cuando llegó al 100% pues se rompió, pues ya no hay cambios en el volumen, ¿no? Se rompió. Esta es la otra curva. Todas con el esfuerzo, ¿no? Bueno, gráficas que es bueno que se aprenda, estas dos. Aquí entonces ya le muestran cómo es internamente, cómo se propagan las fisuras. Desde aquí vienen los agregados. Y esto tiene una cuestión importante. Bueno, hay microfisuras que van así como en la pasta de cemento y hay otras que son las macrocrack, o sea, ya las grietas cuando se parte. Cuando se parte un elemento, hay tres formas de romperse. También podrían llegarle a preguntarle. Y se rompe
Y recuerde que el cemento es una mezcla de cemento, agua y agregados. Entonces, si el agregado es más o menos de la misma resistencia del cemento, entonces van a haber agregados que quedan pegados al concreto y otros que se desprenden y otros que quedan pegados. Ahora, si el agregado es más débil que la pasta del cemento, entonces cuando se quiebra, el agregado se separa. Perdón, discúlpeme, aquí lo dije completamente mal. Es cuando el agregado es más fuerte. Si el agregado es más fuerte, el agregado no se rompe y no queda pegado al cemento. Y el cemento se separa primero del agregado y queda así como plop, el pedacito. Si te das cuenta que el pedacito en el primero, como es más o menos de la misma fuerza, queda así como embebido. En este no, en este sale el agregado limpio. Y cuando el agregado es más débil que el cemento, se parte. Y aquí vamos a ver unas imágenes al respecto. Esta imagen, si te das cuenta, lo oscuro es un hueco y lo gris es un agregado que quedó saliendo. Si te das cuenta, se ve parejos, que es que quedaron unos por fuera y unos por dentro, quedaron unos por dentro y otros se salieron, unos se quedaron dentro y otros salieron. Y esto es porque están más o menos de la misma resistencia y algunos entran y algunos se quedan. Esta de acá, si te das cuenta, todos los agregados quedaron aquí en el concreto. Significa que en el otro pedazo que quedó, pues quedaron vacíos. ¿Qué es esto? Que queda y el agregado queda limpio. Y el otro de acá, el agregado se rompió. Si te das cuenta, aquí se ve como un plano de falla del agregado. Aquí se ve el agregado como roto. Y eso significa que el agregado es más débil que la pasta de cemento. Listo. Eh, Esto de acá, están hablando cuáles son las deformaciones típicas para las resistencias típicas de los cementos en Europa. Por lo que veo aquí, están usando mucho el concreto de 30. El equivalente de Colombia sería el de 28. Bueno, no el equivalente, porque también es 30 porque es lo mismo, sino que cuando se piden las plantas no se pide 30, se pide 28. Bueno, ese tiene una deformación muy chirriquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitica, ¿ya? ¿Qué es esto? Si usted es curiosa y compara esto con esto, usted dice, un momentico, acá dice 0,2 y acá me está diciendo 0,02 y es porque acá está en porcentaje. Entonces aquí lo tiene y aquí no se lo dieron en porcentaje. Solamente para que no se vaya a sorprender, pero es una cuestión muy chiquitica la deformaciones. Estamos hablando de que la deformación es de un 0,2%, o sea, es prácticamente algo que usted no ve. Listo. Entonces, esto es lo que le decía, los key points que son importantes. Entonces, que eh, se, a este punto pues es interesante y es que las micro grietas que ya tiene el concreto debido a el secado del concreto y si usted no lo curó bien pues va a tener más, se unen y se empiezan a unir cuando usted lo empieza a comprimir y entonces se empiezan a juntar y se empieza por ahí a romper el elemento. Por eso es muy importante el curado. Eh, Dice que como se ve la rotura, se ve reflejada en la curva de estrés strain, o sea, la de esfuerzo, que es esta de acá, la que yo le di. Esta de acá, este es el stress strain curve, esta de acá. Eh, Dependiendo de cómo sea la resistencia de los agregados y del concreto, se va a ver cómo se va a generar los caminos de ruptura, que es esto que yo le mostraba, que era cómo se van a ver los elementos y usted viendo y dice, ah, mire, el elemento era duro o el elemento no era duro o el agregado era duro o blando a comparación del cemento. En compresión, el concreto tiene un comportamiento lineal o elástico hasta el 30% del valor de la resistencia máxima del concreto. Es decir,
Si el concreto es de 21 megapascales, entonces más o menos hasta 7 por 3, 21, hasta los 7 megapascales es un material elástico. Y después pues se vuelve no lineal hasta que se rompe. Listo. ¿Y eso de dónde viene? Viene de un módulo, que estos son conceptos que es importante que los manejes, que es el módulo de Young y el de Poisson, eh, o el Poisson, pero se dice Poisson porque el man era francés, si mal no estoy. No sé, pero creo que el man era francés. Entonces usted tiene su curva de esfuerzo. Y entonces, ¿qué es el módulo de Young? El módulo de Young indica qué tan fácil es que un elemento, que un material se deforme ante una presión. Entonces, imaginemos que tenemos dos cubitos, uno de acero y uno de plastilina. Obviamente, usted va a saber que el acero, pues si usted le coge el dedito y le pone fuerza, ni se le va a deformar prácticamente, usted ni lo va a notar. Significa que este material tiene un módulo de Young muy alto. Y eso significa que si usted mida esto, que usted lo hizo, es muy chiquitico, microscópico podría ser. Eh, y si usted tiene la plastilina, pues lo aplasta y lo deforma y va a tener una longitud, ¿no? Entonces esta va a tener una mayor deformación. Entonces, el módulo de Young está dado por el esfuerzo y la deformación. Entonces, entre mayor deformación a un mismo esfuerzo, entonces usted va a tener un módulo de Young más chiquitico. Pues se hace esta división, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Así se define el módulo de Young, esto de acá, se define como el esfuerzo sobre la deformación. Entonces, imaginemos usted aquí para que lo pueda entender el por qué. Si usted tiene el de acero y el de plastilina. Entonces, la deformación del acero, eh, vamos a exagerar que usted fue una niña muy fuerte e hizo la deformación del acero que lo hizo de 1 milímetro. Prácticamente imposible con una fuerza humana, pero usted lo logró, lo hizo de 1. Pero usted tuvo que aplicarle una fuerza, no sé, pues muy alta de 100, ¿ya? Entonces, pues este módulo, 100 dividido 1, pues 100. Ahora, si usted aplica la misma fuerza en la plastilina, la deformación pudo haber sido de, no sé, otra vez 100. Lo deformó 100 unidades, porque pues obviamente con esa fuerza lo aplasta y lo vuelves una arepita, una pizza. Este módulo, pues la división da 1. Es decir, entre el número sea más grande de este módulo de Young, es un elemento que es más difícil de deformar. Y entre más chiquitico sea el número, es un elemento que es más fácil de deformar. Eso es básicamente lo que tiene que saber. Y en la medida de Young es lo único que determina es qué tan fácil o qué tan difícil eh, se, se deforma un material. Cuando usted hace esta curva de esfuerzo de formación, el punto importante es aquí más o menos al 30%, porque el 30% es el comportamiento lineal. Y al ser un comportamiento lineal, usted puede sacar la pendiente. Y la pendiente de esa línea del 30% es el módulo de Young y le indica qué tan fuerte o qué tan, sí, qué tan fácil de deformación o qué tan difícil de deformar
es ese concreto. Si usted tiene otra curva de esfuerzo, me quedó horrible y voy a usar otro color mejor. Si usted usa una curva de esfuerzo diferente, aquí hasta este 30%, usted tiene otra línea. Ay, por Dios, estoy dibujando, es terrible. Va a tener otra línea diferente y va a tener otro módulo diferente de Jung. Y entonces este es un módulo más grande, está más empinado y ya. Eso es para hacerlo gráficamente. Nosotros los ingenieros nos gustan las gráficas y lo entendemos más así. Pero eso es lo que quiero que entienda. El módulo de Jung es simplemente una medida que sale de dónde? Del esfuerzo y la deformación. Y entre más grande sea el número, más difícil es deformar el material. Y entre más chiquito es el módulo de Jung, más fácil es deformar el material. Básicamente, eso es lo importante. Y se mide hasta el 30% del material de concreto porque es donde tiene su comportamiento elástico. Aquí muestran diferentes tipos de curvas de esfuerzos, dependiendo si es concreto, mortero, solamente el agregado, y bueno, pues va a tener diferentes módulos de Jung. El módulo de Jung se calcula eh, empíricamente y se hace teniendo una muestra. Esa muestra se carga. Vuelvo a decir, tiene usted su muestrica, esa muestrica su merced la carga y no la va a cargar hasta romperla, la va a cargar hasta el 30%, o sea, más o menos hasta un tercio sería el 33%, pero pues uno lo hace hasta el 30% de la fuerza máxima de diseño. Si usted dice, yo tengo un concreto de 21 megapascales, entonces si lo tiene 21 megapascales, entonces su merced lo va a hacer lo carga hasta 7 megapascales. Y entonces lo carga una vez y lo descarga. O sea, le pone la fuerza, ¡puf! Le quita la fuerza. Lo vuelve a poner, ¡puf! Y lo vuelve a quitar. ¿Por qué? Porque como que el concreto como que se reacomoda, digámoslo así. Y hace aquí varios ciclos. mm, a eso lo indica la normativa, cuántos ciclos, y ya después de hacer el ciclo se lleva el concreto a la falla y se mide el 30% y se calcula la pendiente y ya con eso calcula usted el, el módulo de Young, se hace empíricamente y ya. Acá pues hay unas fórmulas que esas fórmulas no la van a preguntar nunca en un examen, pero pues hay una fórmula. Y aquí esta tabla, para que la entienda, es eso. Este es un concreto. Aquí el de arriba es el del cilindro, el de abajo es el del cubo. Entonces este, digamos, de acá sería un C1215 y le dice cuál es el módulo de Young, que es con esta letra E mayúscula. Y ese módulo de Young pues es de 27. Si tenemos un concreto 90-105, que es un concreto pues que resiste más, pues obviamente el módulo de Young pues es mucho más grande, porque nosotros dijimos que entre el módulo de Young sea más grande, es más difícil de formar y pues obviamente porque pues es un concreto más poderoso. Eso es lo que usted hizo acá y eso es lo que es simplemente esa tablita. Y otra vez la gente hace sus normas y todo y ponen sus curvas y sus gráficas y tales, pero aquí ya tiene usted una curva y eso ya está en una norma que es el eurocódigo y en el eurocódigo ya le dicen más o menos cuántos son los módulos de Young y eso para qué se los da la norma, para que el ingeniero estructural pueda hacer sus cálculos. Esto es básicamente para eso. Eso ya está en los códigos, esto ya hubo un fulano que los calculó, los hizo y tales y se los da a los ingenieros estructurales y le dice, papi, si usted necesita un concreto de 60 megapascales, use este módulo de Young. Y Sumer se usa este módulo de Young y use las fórmulas para calcular su estructura. Básicamente es con eso, porque usted necesita ese módulo de Young para hacer otros datos, cálculos estructurales. Pero a usted le explicaron todo eso, pues para que sepa, uno, que existe esa forma, que entienda que el módulo de Young es importante para los materiales, que entre más grande el módulo de Young, más difícil es de formar un elemento. Obviamente, por ejemplo, el acero.
va a tener un módulo de Young más grande que el concreto y así sucesivamente. Y, eh, que existe una norma que alguien ya la calculó y que la norma, pues eso le sirve para los ingenieros estructurales poder decir, si yo uso un concreto de tanto, tiene este módulo de Young y que no tengan que calcularlo por ellos mismos o hacer ensayos o cosas así, porque pues nosotros no estamos en el siglo XIX calculando esto de ceros. Ya hubo gente que lo hizo y pues qué bien. Listo. Y vuelvo y digo, estas son las dos curvas que usted tiene que aprenderse, esta y esta. Y el punto, ¿cuáles eran? Hay una pequeña pausita, 3 segundos, 3, 2, 1. Entonces, tiene que mirar más o menos el 30%, estamos hablando en porcentaje, o 0,3, bueno, si lo tiene a 1,03, más o menos el 75%, perdón, 75 debería estar como por acá, el 75%. Y estos son los puntos importantes de la gráfica. Bueno, obviamente también el 100 y pues el 0 que es lo que inicia y el 75 tiene que encajar más o menos con este. Bueno, aquí no le quedó tan encajado, pero por lo general saca el 75 que es el punto de inflexión. Si te das cuenta que lo llamaron el 75% punto de inflexión, pero la gráfica es ahí y eso es lo que usted tiene que aprenderse. Ahora, viene otro módulo. Ya aprendimos el módulo de Young, que el módulo de Young era para la compresión, que es usted tiene el elemento, le hace una presión, este elemento se hace más sapurrito, más chiquito y usted mida cuál es la diferencia en altura. El módulo de Poisson es muy similar, pero calcula es el volumen. Entonces usted tiene el volumen inicial, usted aplica una fuerza y esto pues no solo se deforma en lo longitudinal, sino se va a deformar pues por todo lado. Entonces se le va a volver así como más sapurrito. Entonces va a haber un cambio en el volumen. Va a haber un volumen inicial y un volumen final. Y entonces esa diferencia de volúmenes, pues usted lo calcula. Y entonces tiene usted es el módulo de Poisson. Y Poisson lo que hace es, digamos, es muy resumido, ¿no? Lo que hace es que determina qué tan fácil es un elemento en que cambie su volumen al tener una fuerza de compresión. Básicamente es eso, así de sencillo. Y para los concretos, más o menos el módulo de Poisson es 0,20. Eso es más o menos como el, el datazo. La gente no se concentra mucho en el pobre Poisson, se concentra más en el módulo de Young, pero también el Poisson es importante. Bueno, y entonces acá tiene los key, que es que vuelven y le dicen que, importante obviamente, estas curvas de esfuerzo, si te das cuenta, es la suma, porque el concreto es una mezcla de varios elementos, de cemento, agregados, y entonces, pues por consiguiente, el módulo de Young del concreto, pues es como eh, un promedio o el resultado de esos dos elementos, ¿no? Y eso es lo que dice aquí en este primer key point, que el módulo elástico del concreto es la combinación de... Bueno, hasta el momento he hecho la clase un poco más lenta, pero porque son datos que es importante que conozca y como es de concreto es donde puede haber mayor cantidad de preguntas. Eh, y bueno, nosotros tenemos que estas pruebas que usted ha hecho han sido pruebas no confinadas. ¿Por qué? Pues porque usted tiene la probetica y usted simplemente pone la probeta y pues la pone a presionar y se acabó. Usted no lo confina. Y entonces el concreto es muy bueno para la compresión, pero no para la tensión. Y entonces usted para aliviar esa tensión y para darle más resistencia al concreto, pues usted lo confina. ¿Qué significa confinarlo? Pues literalmente ponerle un confinamiento, o sea, mediante el acero, por ejemplo, le pone usted flejes. Aquí, por ejemplo, le ponen una sección, entonces usted pone sus flejes. O pone usted, no sé, una camisa o cualquier elemento que
como su palabra lo indica, lo confine. Y al hacer eso, cuando usted aplique acá ahora una fuerza, pues entonces va a resistir más que el concreto normal. Y eso es lo único que le quieren indicar acá, que acá eh, eh, por el confinamiento va a resistir más. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué confinándolo resiste más? Vale, voy a hacer un pequeño resumen de eso. No es exactamente el más científico del mundo, pero tiene una cuestión muy importante y es que al estar confinado se generan unos esfuerzos triaxiales. ¿Por qué triaxiales? Porque se manejan en tres ejes. Imaginemos que tenemos un elemento sin confinar. Si usted hace una presión en el elemento, este elemento se pone como más porrito. Voy a hacerlo como con otro colorcito. Se pone ligeramente y una super exageración, pero se pone como gordito, ¿cierto? Veámosle. Se pone así como gordito. Y aquí pues esto que va a generar, que aquí usted genera unas fuerzas internas de tracción y pues el material va a decir, oiga, yo no puedo así, no puedo hacer, y se raja. Al confinarlo, entonces, en este ejemplo que tenemos, pues las fuerzas están aquí solamente axiales de compresión. En cambio, si usted lo tiene confinadito, al estar confinado va a tener fuerzas que lo sostienen. Le dicen, no, mijo, es como si tuviera una faja. El mondongo quiere salir, pero la faja lo aprieta y lo pone en su lugar. Entonces es eso, lo pone acá y entonces entra en un estado triaxial porque hay una fuerza de compresión en el eje Y y en el eje X y Z, o sea, en los tres ejes, tiene una fuerza de la camisa que lo está apretando y por consiguiente estas fallas internas no puede porque no se puede volver como gordito y entonces solamente puede fallar pura y exclusivamente por la fuerza axial y entonces pues va a soportar más carga. Y eso es lo que se llama, digamos, esto tiene mucha matemática, pero es, digamos, así como la explicación más, menos matemática que se puede dar al asunto. Y básicamente eso es, digamos, la ciencia detrás de eso y por qué es que se coloca el confinamiento, por ejemplo, en las columnas y en algunos elementos. Bueno, aquí muestran la curva de esfuerzo. Le dice, mira, así sería una curva de esfuerzo normal. Esta sería la fuerza de curva normal. Y esta sería cuando usted coloque un confinamiento. Le va a resistir más, básicamente. Aquí le ponen fórmulas, lo que le digo. Esto tiene mucha matemática, pero no nos importa y esto no se lo van a preguntar. Lo importante es que resiste más. Y entonces eso es lo que le dice, que básicamente que el confinamiento incrementa la fuerza del concreto y su ductilidad, ¿no? Que es lo que le dijo, al estar encamisado, pues entra en un estado triaxial y pues mejora su, su, se incrementa su fuerza, su dureza, digámoslo así. Listo. Aquí ya viene otro tema que es un poco más sencillo y es como, bueno, si nosotros tenemos muestras, esas muestras van a tener algunas limitaciones dependiendo del tamaño y pues cómo sea el elemento. Y básicamente habla de el elemento. Acá dice que es el enlace débil. Entonces dice, vea, amigo, la cadena se rompe, literalmente, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, entre más larga la cadena, pues van a haber más eslabones y va a haber más probabilidad de que uno de ellos sea el más débil y por ahí se va y se totea la cadena. Lo mismo pasa en el concreto.
entre un elemento más largo sea, pues usted va a tener más probabilidad de que haya una piedrita que esté mala, porque no pasó el control, porque no estuvo este pedazo tan bien curado, y usted hace cualquier ejemplo o fuerza y se le va y ¡pa! Se le totea por ahí el concreto, que de pronto en la muestra debió haberse le roto por acá, pero pues se le reventó por acá, por otro lado, un poco diferente. Y eso es lo que le está diciendo. Entre más largo o más grande sea el elemento, pues va a ser diferente. Y eso es lo que le está diciendo. Mire, por ejemplo, hay unas pruebas de laboratorio para medir elementos de tensión, que este es el de una columna con triple apoyo, creo que se llama. Ya se me olvidaron los ensayos. Pero usted también lo puede hacer uno más larga y mire cómo reventó. Aquí reventó por acá y aquí se rajó por todos estos. ¿Por qué? Pues simplemente por la forma del elemento. Y pues obviamente hay unos efectos de, de, de bordes y límites que también va a variar. Si usted tiene una probeta que es así, perfectica, y usted se hace un esfuerzo, pues va a tender a ser así y a resquebrajarse. En cambio, si usted tiene una muestra que ya está así redondeada, ¿cómo va a ser la cuestión? ¿Va a resistir más? Porque ya está así deformada. ¿Va a resistir menos? Esas son las cosas que usted puede mirar dependiendo de cómo es el límite del elemento. Eh, igualmente, cuando usted la coloca sobre una plancha. Y al colocarlo sobre esa plancha, se pone otra plancha y aquí usted le empieza a dar la fuerza para empezar a probar el elemento. Pero aquí va a haber fricción y esa fricción, bueno, por lo general, va a haber fricción acá y entonces se reestructuran las fuerzas diferentes y va a tener una falla diferente a cómo sería una falla si no tuviera fricción. Y en el mundo normal, pues todo tiene fricción, pero se pueden hacer cosas en el laboratorio, como digamos poner planchas que tengan teflón, teflón del bueno. Entonces reduce la fricción y entonces va a tener un elemento más como así. Eso es básicamente lo que le dice. Muestran aquí ya como patrones de cómo se rompen las probetas de cubos, eh, diferente a cómo se rompe un cilindro. Aquí es interesante que los cubitos acá falla normal, que es como la que se revientan casi todos. Queda así, como con cinturita, como un relojito de arena, en todos los ejes, ¿no? Así, como así, y así en todos los ejes. En cambio, el cilindro se raja para así, en diagonal. Eso tiene que ver por la forma y la altura del elemento. Este es más apurrito, este es más esbelto. Y debido a la forma y la altura, pues tiene una falla diferente. Y aquí muestran más huevonadas acerca de cómo influye la esbeltez de un elemento en la resistencia y la falla y los tipos de falla del cilindro, que esta es como la falla normal, ya sea izquierda o derecha, si es así longitudinal, si es una falla así rota como por pedazos o si es así como se divide. Y entonces ese tipo de fallas usted las puede mirar y le indica algo que ahorita no me acuerdo exactamente, uno puede leer en la literatura qué significa cada tipo de falla. Eh, esta, si mal no estoy, es un poco más explosiva. eh, y yo sé que la 2 es la normal. 2 así como en diagonal, bien diagonal, es la falla normal, que es esta de acá. Esta es la falla normal del concreto. Se dice falla normal porque es lo que normalmente pasa en el concreto. Cuando es un concreto de resistencia normal en la carga que se aplicó. Los concretos de alta resistencia, la falla es explosiva, mm, y explota y tiene que tener una cabinita para que el operador no se le caiga una esquirla en el cuerpo. Bueno, aquí muestran aquí los ensayos. Aquí eh, muestran cómo convertir. Nosotros hablamos que debido a la forma del cubito y del cilindro,
Entonces nosotros teníamos un concreto que aquí, pequeña pausa, 3, 2, 1. Ah, bueno, antes de eso es, ¿cuál es el primer número? ¿Cilindro o concreto? 3, 2, 1. El cilindro. Le queda de pronto más fácil técnicamente pensar que es por el internacional. Primero lo internacional y luego lo alemán. Entonces, primero falla el cilindro, digamos 20, y luego el del cubo 25. Pero entonces acá tienen las conversiones, que si yo tengo la rotura de cilindro, ¿cómo lo paso a cubo? Y viceversa. Pero bueno, esto no se lo van a preguntar. Eh, Básicamente esa es la- lo importante de ahí. Eh, y esto de acá es un poco más de lo mismo, que es cómo se comportan los concretos dependiendo de la composición del curado durante las pruebas. Entonces acá muestran unas gráficas que vuelven a ser, esta es una gráfica donde aquí tenemos la resistencia del concreto a 28 días, ¿sí? La fuerza de 28 días de diferentes tipos de concretos. Cemento Z55, Z45, eso seguramente son cementos alemanes. Z de cement debe ser o algo así. Y acá le pone la relación de agua-cemento. Nosotros dijimos que entre más agua tenga la mezcla, el concreto resiste menos. Y esto es lo que usted ve aquí en estas gráficas. Tiene menos resistencia. Y esto tiene menos agua, tiene más resistencia para esta tipología de cemento, que es esta curva que estamos mirando. Y eso es lo que está diciendo, que entre más agua su merced le eche, pues entonces va a incrementar la porosidad del elemento y por consiguiente zonas donde se puede debilitar y donde va a ser menos fuerte. Entonces acá, vuelvo y le digo, ¿de qué depende el comportamiento del concreto? Pues la composición. Si tiene más agua, si tiene menos agua. Acá exactamente la misma idea, pero ya no por tipologías de cementos, sino por eh, tiempo de antigüedad del concreto. A los 3 días, a los 7 días, a los 28. Si te das cuenta, fueron los que yo te mencioné anteriormente que se toman como referencia, a los 3, a los 7, a los 28, ya a los 91 días, que son ensayos ya muy posteriores que casi nadie hace. Eh, y vuelvo y digo, entre más agua cemento, tiene más agua y por consiguiente tiene menos resistencia y entre menos agua cemento, pues tiene más resistencia. ¿Por qué el agua, el ratio agua-cemento no puede ser cero? Es porque usted necesita agua y por lo menos tiene que tener un 30%. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Eh, por eso es que aquí no comienza en cero, ¿no? Por si las dudas. Bueno, aquí esto sí es importante y esto sí puede ser pregunta de examen. Hay diferentes tipologías de cemento. Yo ya te expliqué que había diferentes tipologías de cemento, pero no te había dicho cuáles y te dije que en algún momento tenía que mencionarlo. En Alemania se manejan muchas tipologías, pero el mundo mundial, incluso aquí en Alemania, se maneja el cemento tipo Portland. Y el cemento tipo Portland tiene una normativa de la ASTM, normativa gringa, pero que se usa en todo el mundo. Colombia, Estados Unidos, Alemania, y divide las tipologías de cemento Portland con sus características. Son 5 cementos Portland. Y el más típico que se usa en todo momento es el cemento Portland tipo 1, que es el de todo propósito general. Es este. Y tenemos, como son 5, cemento Portland tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Eso es lo que usted tiene que aprenderse. ¿Y qué es lo que hace cada tipo de cemento? Podría llegar a ser pregunta capciosa de examen, pero quiero que sepa que existe el cemento tipo Portland. Ese es el cemento, solamente el polvillo gris, el polvo, ese es el cemento, que es cemento tipo Portland. Y tiene 5 caracteres, 5 tipos, del tipo 1 al tipo 5. Se escriben con números romanos. Siempre es escrito así. Y el uno es el de todo propósito. El 2 es el de calor de hidratación moderado.
es decir, que aquí no bota tanto calor. Yo dije que la reacción del concreto es exotérmica, es decir, usted echa al cemento, le echa agua y empieza a producir calor, similar a los thermal pad que nosotros teníamos del DM, que con el contacto con el aire genera calor. Esa misma reacción, pero con el agua y genera bastante calor. Entonces hay uno 2 que se usa con menos hidratación, menos calor de hidratación. Eh, o sea que va a generar menos calor respecto a cuál, respecto al uno. Todo se hace respecto al uno, obviamente. ¿Y para qué se usa? Pues se usa para sitios, por ejemplo, donde es de tierra caliente y va a hacer, no sé, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, que siempre son 40 grados o cosas así, ya es muy caliente y entonces tienen que bajar la temperatura. Puede usar, por ejemplo, este tipo de concretos. El tipo 3 es el de eh, eh, esfuerzos iniciales altos, es decir, cuaja más rápido, digámoslo así, sin tener aditivos, sino por el mismo cemento, y los primeros días va a tener mejor resistencia y después se va normalizando hasta que llegue a la resistencia que se solicitaba. El número 4 es el de bajo calor de hidratación, y eso es para elementos gigantescos, como por ejemplo una represa en concreto. Eso es súper grueso, súper gigante. Y si usted mete una masa gigante de concreto caliente, pues se genera mucho calor. Y es muy peligroso porque puede generar microgrietas en las presas y lo puede rajar con el tiempo. Entonces necesita usted un concreto de muy bajo calor de hidratación y echar hielo y echar cosas para bajar la reacción, para que no sea tampoco tan caliente. Eh, y el 5 es el resistente a sulfatos. Este se puede usar, por ejemplo, en, en, en donde hay, como por ejemplo, muchas aguas subterráneas o donde, por ejemplo, en la costa, donde hay como afección con el mar, se puede usar un poco este. Aunque aquí en Alemania tienen otros que son más específicos para este tipo de ambientes, pero bueno, esta es la cuestión. Y aquí este pedazo de la tabla de acá que usted ve, que esta no creo que se la pregunten. Si acaso le preguntan los tipos de cemento Portland y, y la descripción, muy probablemente. Pero entonces aquí toman como muestreo el cemento Portland tipo 1 porque es el general. Entonces, eh, dicen que este es el 100%, ¿sí? Al día 1, a los 7 días, a los 28 días y a los 90 días lo toman como el 100% de la muestra. Entonces, este de bajo calor de hidratación va a tener 75% de la fuerza en el día 1. ¿Qué significa? Si acá este concretico usted lo echó, recién cuajó y al final del día tiene una resistencia de 10 megapascales, aquí tiene de 7,5. Y entonces su desarrollo de fuerza es como más lento, si te das cuenta es menor el número, es más lento a comparación del tipo 1, pero ya después con el tiempo pues llega a lo que se diseñó, llega al 100%. Este de fuerza inicial en el día 1, si este tenía, no sé, 10, este resiste 19, o sea, es más resistente, pero esa fuerza va decreciendo hasta los 90 días que ya llega a su valor original de lo que se estaba diseñado. Y aquí el calor de hidratación, pues obviamente pues menos y el de sulfatos pues también tiende a ser menos, o sea, todos tienden a ser menos, menos el de fuerzas iniciales, que usted lo hace para que sea más fuerte inicialmente. Cuando se usa ese tipo de concretos, no sé, usted tiene afán, usted está haciendo columnas y losas y usted dice, miércoles, yo sé que por diseño estructural una columna yo le puedo quitar el encofrado a los 3 días, pero la losa no, porque la losa eh, eh, necesita tener muchos parales, pero yo no tengo formaleta. Entonces usted puede decir, voy a poner un concreto que cuaje más rápido, digámoslo así, o que tenga mayor resistencia para las losas. De esa manera usted puede quitar la formaleta y poder hacer el piso de arriba.
Ya, porque usted dice, bueno, la formaleta de columna la puedo quitar cada 3 días, pero la losa me toca esperar 28 días. Entonces, si usted le hace un acelerante de esos, o sea, ese cemento de fuerzas iniciales más altas, pues entonces usted dice, ah, bueno, tengo que esperar ya menos, tengo que esperar de pronto solo 7 días. Pues, acelera el proceso. Digamos, un ejemplo que a veces puede llegar a pasar. Bueno, aquí vuelven y le dicen, dependiendo del agregado y la relación de agua-cemento, va a cambiar la fuerza del cemento. Lo importante aquí, o el dato importante, es la granulometría. Una mejor granulometría da más fuerza al cemento. Una peor granulometría, pues va a tener menos fuerza el concreto. Igualmente, si usted lo cura bien curadito, va a tener mejor fuerza, mayor resistencia. Y esto es lo que muestra aquí la gráfica. Ya dice, bien curadito, mire que la fuerza es la más, más alta. Si usted simplemente lo curó durante 7 días, más bajita. Si lo curó solo durante 3 días, más bajitas. Y si no lo curó, pues más bajito todavía la resistencia. Y eso sí es cierto acá, por normativas, en muchos lugares se dice que los elementos los tiene que curar por lo menos 7 días. Eso también lo dicen en Colombia, por lo menos 7 días. Y creo que hay otros elementos que incluso le dicen un poco más, pero ese es el mínimo de curado que se, se tiene por normativa. Igualmente, bueno, aquí otra vez del curado, entre mejor curado, pues mejor, y ya, vale. Eh, Esto es, también depende de qué temperatura se va a hacer la muestra. Si la temperatura, eh, dependiendo de la temperatura del concreto, va a haber más resistencia o menos resistencia. Eh, ¿Eso que tiene que ver? Pues entre mayor calor los elementos se expanden, se dilatan y pues puede generar más grietas. Aquí esto es súper exagerado porque usted no tiene ningún elemento de concreto a 150 grados y bueno, la fuerza se disminuye. Bueno, de pronto estructuras como por ejemplo un reactor nuclear y ese tipo de cosas aumenta la temperatura, entonces estos datos sí son importantes, ¿no? Pero para el mundo normal en que vivimos, aquí está y no es como el factor más importante, pero entre más caliente sea la estructura, menos resiste el concreto. Lo que te digo, esto seguramente es muy importante es en cosas ya muy específicas, como por ejemplo si usted tiene una estructura que vaya a ser un horno, eh, no sé, el horno crematorio de algo, o de pronto alguna cuestión de procesos industriales como de acerías o cosas así que va a tener altas temperaturas, o en una planta nuclear que se manejan más temperaturas, seguramente tiene que tener en cuenta para saber que va a resistir menos estos concretos. Y esto también es importante, dependiendo de cuál es la velocidad en la cual usted pone la máquina o carga el elemento, le resiste más o menos. Si usted lo pone muy rápido, resiste más porque es como que el concreto pega el chirrionazo inicial y se totea, ¡pa! Y si lo va haciendo lentico, el concreto se va como acostumbrando y, y- y llega como a la fortaleza que es real. Entonces aquí ponen el mismo concreto y lo ponen con diferentes ratios de carga. Este es de 10 megapascales por minuto. Entonces tiene esta curva. Si usted lo hace más rápido, a 1000 megapascales por minuto, resiste más. Y si lo pone a 1 millón de megapascales por minuto, le resiste más. Obviamente esto tiene trampa, porque sí le resiste, pero es como si usted diera un impacto. Y claro, si usted da un impacto, el, el concreto le va a resistir más, porque es como si le hubiera dado un martillazo, y de un martillazo no se va. Pero si usted pega varios martillazos, ahí sí se revienta. Entonces, la norma le indica también cuál es la velocidad de carga que tiene que hacer para que sea válido el ensayo, ¿no? Eh, Igualmente hay una cuestión de ciclos, cuántos ciclos puede hacer. Eh,
el cemento. Y esto, digamos, lo que de pronto es como el resumen de todo lo que hablamos ahorita, que son elementos que se asuma que el concreto tiene las mismas proporciones de mezcla. Esto FC, recuerde que el FC es la resistencia del concreto en megapascales o en newton sobre milímetro cuadrado. Y entonces dice, dependiendo de la composición, entre más agua, cemento, si el valor es más alto de agua, cemento, la resistencia baja. Dependiendo del cemento, no es relevante para el concreto porque es dependiendo del cemento. Entre el tamaño de agregado más grande sea, pues baja más la resistencia porque el elemento se puede tutear. Curándolo. Si usted lo cura, aumenta la resistencia. Entre más viejo sea un concreto, más le resiste. La temperatura no tiene tanta relevancia. Ahora, mientras usted lo testea, esto es temperatura durante el curado, ¿no? De temperatura del agua de curado. Eh, Esta de acá es el testeo. La temperatura del test. Si usted hace una temperatura del test más alta, el la falla, el concreto, su fuerza baja. Si usted carga muy rápido, le resiste más, porque es como si hubiera dado el impacto, le resiste más. Eso es. Ese es el resumen de esta clase. Espero que le haya quedado claro. Y pues entonces nos vemos en la siguiente. Lo que es importante para usted es entender esto de acá. Saberse estas dos gráficas. Esto es muy importante, saberse estas dos gráficas. eh, Saber cuál es la diferencia entre el- los dos especímenes de cilindro y concreto, perdón, del cilindro y cubo, y cómo se lee esto, ¿no? Aprenderse que hay concreto normal, concreto aligerado, concreto de alta resistencia y de normal resistencia, y cómo se lee, que aquí primero va el cilindro y acá luego va el cubo.